Grande hermano, Hola, hermano. ¿Cómo ¿qué estás? tal? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Estábamos acá escuchando música antes de conectarnos. Oye, qué rico que nos juntemos hoy día a conversar súper sincrónico. Estuve pensando en todos los movimientos que hubo como que hacer para llegar a hoy y que sea hoy es como súper sincrónico. Lo encontré genial. Bueno, me contarás en vivo si querés, así no spoileamos nada. No, O- no, más que nada como que con Dudy que me está ayudando a coordinar estas como conversaciones y que tenemos que hablar, como que nos habíamos comprometido para un día específico, pero ella enfermó, tuvo una situación personal y no nos sincronizamos en esa fecha que teníamos preprogramada y después como que cuándo podés hacerlo de nuevo y como que ya hagámoslo en tal fecha, pero en el minuto no vi el código. Fue como que hagámoslo en ese día acá gregoriano. Y claro, y va avanzando, hiciste el flyer y como que vi y dije, oye, y justo, ay, empecé y como que el código empieza a hablar, pues empieza a hablar de por qué se mueve, ¿cierto? La importancia de las cosas, cómo uno le va dando significado a través de la interpretación de los códigos. Y en eso digo, claro, estamos a 7 días y en 7 días más yo viajo a Buenos Aires, ahí vamos a estar todos juntos, como tiene que ser, ¿cierto? Y excelente, como que dije, wow, qué entretenido. Y que la última vez que hablé con Martín también pensé, dije, hablamos cosas súper profundas y lo pasamos súper bien los dos, entonces como que entretenido lo que se viene, eso era más que nada. Sí, qué hermoso. Sí, yo también estoy como muy entusiasmado de todo lo que se está viniendo y bueno, que nos vamos a ver también personalmente, que yo todavía no tuve el Sí, placer de conocerte, no estuve ahí en México, fue sí, cuando... pues no, pero ya es como que nos conociéramos. Sí, totalmente. Tuvimos nuestra gran charla hiperextendida. Sí, me acuerdo, pues pasamos súper bien, súper bien. Sí. Oye, también estaba acordándome también de que en algún minuto hiciste un trabajo que a mí me encantaba. No sé si lo vas a decir, que en algún momento lo puedes retomar, pero así hay como la vida de artistas, ¿cierto? Hiciste la de, ¿cómo se llama? La de Jim Morrison, que creo que fue para la onda encantada de ¿cómo se llama? De la luna, si no me equivoco. No, no, del viento, ¿no? Exacto. Del viento, sí. Y te quedó increíble, compadre, te quedó increíble. Eso yo lo vi como 2 o 3 veces y fue increíble. Lo pasaba y decía, ¿cómo es que más gente no ve esto? Así que también agradecido por ese trabajo, fue muy bueno. Sí, eso estuvo, bueno, fue en los momentos donde la radio en sincro Sí, po. estaba pleno y era un programa que, bueno, es que se llamaba Pacal Botaña y el rock and roll. Eso, para algo buenísimo el nombre, o sí, por parte de las crónicas de la historia cósmica, entonces tiene todo un sentido, es muy buena la idea. Aparte, la gráfica era muy buena también, entonces como que invitaba a mí, o por ejemplo cuando yo vi el flyer dije, esto no me lo pierdo, ¿cierto? Por ninguna razón, ¿cierto? Sí, muy divertido porque nada, yo nunca había hecho radio así como locución y todo, y bueno, era como jugar, un poco jugar a eso. Eh, y bueno, conectando los textos y la verdad que muy divertido, muy divertido. Hay varios capítulos, uno Sí, pues. hicimos una historia con Alex que es sobre, él hizo la investigación sobre Woodstock, los 3 días de Woodstock y Sí. toda todo como una mirada 4D a la historia del rock and roll. Hubo uno de Charlie Watts, también el baterista de los Red Sí, sí, también lo vi, también lo vi. Pero Está el primero fue de Jim Morrison, ¿cierto? Eso fue bien. con ese, sí, por eso me acuerdo. Los otros también lo vi, pero el impacto de ese a mí fue genial. Y aparte, deberíamos hacer mucho más de esto. Una de las cosas que para mí, por lo menos desde el punto de vista de la planificación y estrategia de difusión, tiene que haber material así, ¿cierto? Tiene que haber material nuevo, interesante, con diseño, ¿cierto? Con estudio, con trascendencia, porque en el fondo esos trabajos son como joyitas. Yo me acuerdo cuando partió como la investigación de mi parte de lo que es la ley del tiempo, como que te vas encontrando con ciertas joyitas en el camino, ¿cierto? Como que, oh, una charla de Balún Botán, ¿cierto? O un texto, ¿cierto? Con una frase que te cambió o algo sobre tu Kim. Independiente de eso, como que están estas joyas y de repente yo digo, la gente que ahora busca va a encontrar estas cosas y digo, qué genial, haber mucho más, ¿cierto? Debería estar como poblado en todas partes. Pero bueno, se entiende que hay un trabajo, ¿cómo se llama? Y
no es algo, ¿cierto?, que sea muy masivo tampoco, entonces no tiene ese flujo. Pero bueno, oye, Martín, comencemos, pues, ¿te parece? Comencemos, bajemos a tierra este llamado, ¿cierto?, de la onda encantada del profeta, que la primera vez que a mí alguien me mencionó la onda encantada del caminante del Cieto como la onda encantada del profeta, fue Rodrigo Urrea. Él me dijo la primera vez, dijo, no, esta es la onda encantada del profeta, porque se refería a la onda encantada como una expresión, ¿cierto?, de los arquetipos galácticos. Y el arquetipo galáctico, claro, del caminante, ¿cierto?, del profeta, ¿cierto? Y toda la sincronía que podemos encontrar en esta onda encantada. Partiendo, ¿cierto?, porque nos vamos a ver en esta onda encantada y vamos a estar, ¿cierto?, todos juntos en un sol galáctico, que es una sincronía mayor, ¿cierto? Eh, pero interesante eso. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú, Martín? Cuéntanos. Y a mí lo que me encantó de cuando dijimos, bueno, vamos a hacer esta conversación, ¿cómo le ponemos? La onda del profeta, La onda del no profeta. la onda encantada. Y esto de la onda, acá para Argentina, cuando decimos la onda de tal cosa, es como en España, el rollo de, y Claro, en España, es como hablar del rollo de, o la onda de, ¿cuál es la onda? No, claro, 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 claro. ¿qué Entiendo. onda? Como, ¿en qué andás? ¿Qué es eso? ¿No? Es como, y me gustó eso de lo cotidiano, y Claro, como decías al principio, para bajarlo un poco a tierra. Y sí, como decís, la onda del profeta, bueno, la onda ya sabemos, la onda encantada acá es la unidad básica del tiempo que decimos, en vez de que el tiempo es cíclico, el tiempo se manifiesta en ondas, que es una especie de ciclo, pero en vez de circular en espiral, que se va expandiendo, exacto. para sintetizarlo. Y bueno, y del profeta. ¿Y qué es el profeta? ¿Qué es la profecía? Claro. Y bueno, a mí me encanta como una frase así que Argüelles habla ahí en Picarquín cuando habla del telectonón, que dice, es una ley natural, la profecía es una ley natural. Claro. ¿Cómo? Sí, es una ley natural de que cuando hay una desviación del árbol Exacto. natural, es como una función de la conciencia de retornar al Al, camino de la exacto. esa. Hay quien tiene que manifestar ese volvamos, che, nos estamos Claro. desviando. Que se habla de los visionarios, estos que tienen la capacidad de visión y que, bueno, justo ahora estoy leyendo un libro que está alucinante que se llama La diosa blanca de Robert Graves, que es de donde se creó esto del calendario druídico de 13 lunas de 28 días. Ya. Bueno, él es un poeta que hace una recolección de los mitos y de la poesía arcaica, y que habla de que antes existía el culto Claro. a la diosa blanca, la luna terminaba siendo como el símbolo visible de esa diosa blanca, y que tenía que ver con lo femenino y el conocimiento a través de lo femenino, lo matriarcal, y bueno, cómo eso se fue, a lo largo de los siglos se fue tapando, ya un poco lo Claro. sabemos, pero y empieza a retornar de nuevo y tiene que ver con esto. Y lo que me pareció interesante es que antes a los poetas se les llamaba los bardos y que eran visionarios. Ellos tenían la capacidad de ponerle palabras a la verdad y Claro. eran sagrados, su profesión era sagrada, no era entretenimiento. Después, bueno, empieza a pasar que pasan al entretenimiento, etcétera. Entonces, también los poetas son profetas. Y fíjate, poeta, profeta. Claro. Tienen la misma forma de decirlo. Es súper similar. Es interesante eso de la ley natural, porque en el fondo, en el sistema, funciona como un ecualizador. ¿Cachai? Como que la frecuencia se va distorsionando por distintas cosas, somos humanos, ¿cierto? Generamos sombra y se va distorsionando el sonido como onda, ¿cierto? Y es como un ecualizador que llega para poder volver, ¿cierto? A que suene bien, porque tuvimos un camino. Y es interesante a mí, por ejemplo, cuando pienso en la onda del profeta, pienso que es la quinta onda encantada, ¿cierto? Y que la quinta, el quinto planeta perdido, ¿cierto? La memoria, que es una de las cosas que genera la ley del tiempo a través del encantamiento del sueño y todas sus herramientas, es que en el fondo tenemos que recuperar el quinto acorde.
Entonces, aquí en la quinta onda encantada es donde el acorde está como formándose. El 5 también habla de comandar, de control, ¿cierto? Con el tono entonado. Entonces, es como de ecualizar el momento. Y para eso nos trae como distintas señales desde mi punto de vista, porque uno analiza, por ejemplo, artistas, gente reconocida, profetas, dentro de que nacieron dentro de la onda encantada del Caminante del Cielo, y veis que tienen un poder trascendente como especial, así no es como, claro, en toda la onda encantada tienen sus particularidades, pero en esta onda encantada como que se condensa un poquito más, ¿cierto? A mí la sincronía, independiente de todas las grandes que hay, la última como que estudié así un poquito fue después de cómo se llama, de que sacaron la película Oppenheimer, me fui a revisar los kines de cuándo fue Hiroshima, cuándo fue Nagasaki, que también está esto documentado igual en la ley del tiempo, o sea, en todos los textos, pero como que no lo había llevado a la práctica, ¿cierto? Como que vi la película, saqué los kines, vi el kin de Oppenheimer, me acordé que lo había leído en un texto y fue como que, wow, o sea, más encima el caminante cierto que pertenece a la órbita de Marte, con el tema nuclear, como que dije, wow, es como que está muy, muy, muy condensado, como en el poder del átomo, el ADN. Entonces, creo que uno cuando empieza a hablar de esta onda encantada, como que no es solo una onda encantada, ¿cierto? Es una onda encantada que viene a ecualizar, entonces hay que tomar mucha atención y observar bien lo que sucede en este tipo de procesos. Alucinante. Sí, totalmente. Esto que decís, se me viene, por un lado, bueno, el caminante del cielo, te voy a llevar a dos mundos distintos. El caminante del cielo, el Skywalker, que es el Claro, protagonista de Star Wars. exacto, Sabemos que George Lucas era muy amigo de Campbell, Joseph Campbell, que es un mitólogo muy afamado y fue el que le comentó sobre este arquetipo y todo, porque el maestro Yoda es súper taoísta y bueno, y así. exacto. Él armó una historia muy, muy, muy basada en conceptos ancestrales. Exacto, exacto. Y esto, fíjate que él, el Skywalker, el caminante del cielo, es el profeta Claro, y es el que, el equilibrio de la fuerza entre la luz y la oscuridad, ¿no? Y también une el cielo y la tierra, hace ese equilibrio, trae el cielo a la tierra, y lo que vos decís de esto de superatomista y todo, es la dualidad onda-partícula, también es algo claro, claro, tienes toda la razón, po. y es el 13. El Claro, 13 es esta magia trascendental que conecta la ciencia bueno, con el misterio. claro, Y es la paradoja, y es el salto de fe. Y claro. ahí me parece alucinante. También el 13 como la octava, ¿cierto? Como la octava cuando tú tocas, ¿cierto? De do a do tenés 13 semitonos y que te muestra ese proceso de que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿cierto? Esa dualidad de la que tú hablas. Entonces, el caminante también te invita a descubrir, porque está siendo todo creado constantemente. Y cada vez que llega una onda encantada del caminante, una onda del profeta, en el fondo lo que nos invitas es a hacer ese ecualizador, ¿cierto? A cómo podemos nosotros ecualizarnos. Una de las cosas que siempre me preguntan cuando enseño la ley del tiempo, en el fondo es, ¿cómo aplico esto? Entonces, lo primero que es, aplícalo en ti. Primero, sé un maestro Yoda de ti, de cómo tú funcionas con los códigos. Después se vienen otras cosas, sin duda. Hay gente que se apresura, ¿cierto? Yo me apresuré sin duda en algún momento, pero tienes que ser experto en cómo esto funciona en ti y sé ese ecualizador, conviértete en un profeta, conviértete en el fondo es como la historia del héroe, ¿cierto? Conviértete en el héroe de tu propia película, ¿cachai? Y verlo de esa manera, no desde el punto de vista como que quiero brillar, sino que quiero sentirme bien, quiero estar en paz, quiero bajar esta canción galáctica a estas dimensiones y quiero trabajar en esto porque busco una armonía y la armonía se traduce en paz y la paz luego, desde la paz todo florece. ¿No? Entonces, a eso invito siempre cuando llego a esta onda encantada. Y aparte viene un castillo, ¿cierto? Que el castillo es este conjunto de 4 ondas encantadas que parten hoy día, que es ¿cómo se llama? El castillo blanco del cruzar, ¿cierto? Es decir,
vamos a cruzar, y cuando tú hablas de cruzar es como cruzo la calle, cruzo un puente, cruzo una frontera, es de ir de un lugar A a un punto B donde necesitas generar un esfuerzo y tienes que ir a explorar eso es lo que te dice el caminante del cielo, y tienes que, bueno, ver tus miedos, y bueno, uno puede leer La Onda Encantada, pero el castillo completo, pero es un proceso que se está gestando hoy con mucho poder, es mucho poder, no es un poder poco, y los códigos incluidos dentro de esta Onda Encantada son muy interesantes también. Sí, totalmente. Ahí 52 más uno dice. 52 más uno, exacto. No, sí, y ahí escuchándote y charlando me cae la ficha también de cómo es esto de no polarizarse, ¿no? Mm, O estabilizar las polaridades, ¿no? El une el cielo y la tierra. Esto de la fuerza, Skywalker y la fuerza, y es el lado oscuro o el lado claro, ¿no? Ahí estabilizar. Tiene algo ahí de, bueno, esto, el centro resonante del 3 el 7 empieza, bueno, a claro. interactuar con todo, como toda Onda Encantada, empieza a interactuar eh, y, bueno, eso, no sé, me quedé. Mira, lo que nombraste la estabilización, eh, 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 es interesante porque generalmente la gente, cuando se habla de estabilización, se habla de polaridades, como tú bien decías, pero las polaridades generalmente, como está tan polarizado el mundo, siempre cuando hablamos de polaridades nos vamos a los extremos. Entonces, el tema de cómo sintonizar tu energía en el ahora para generar esta armonía y esta frecuencia de paz tiene que ver con entender que somos polos, que hay polaridades dentro de nosotros, y que la función que nosotros tenemos que hacer dentro de la polarización es la estabilización de esas polarizaciones. ¿Cierto? No es que sea malo, es como funcionan de manera estabilizada, de manera armónica, ¿cierto? Es como cuando veo un yin, el yin y el yang, o el símbolo de Hunapku que está como polarizado, pero estable, ¿cierto? Estabilizado. Ahí es donde fluye la paz, que yo digo, que es como la focalización o la experiencia sincronizada en el momento presente. Sí, y es también esto de, volviendo a lo de estabilizar la dualidad, es también el principio de generación, es la dualidad. No hay Claro, creatividad sin esa dualidad, y querer anular esa dualidad o no conversar, es una conversación. Entonces la manera de estabilizar las polaridades, que bueno, ahí empezamos a mezclar un poco todos los tonos, pero a ver, el 13 nos habla de una onda encantada, no nos habla de solo el 13, sino de sí, todo. Y este tono resonante, si vemos, a mí me fascina mucho lo ideográfico que son los números mayas. Esto ¿ya? ideográfico, que la idea que el gráfico ya te da, y fíjate que es una barra, que es el entonado, que es Claro, comandar esa dualidad. claro, Yo comando la dualidad y de esa claro, manera estabilizo, ¿sí? Y claro, me claro. sintonizo y logro la sintonización. Y un doble comando, dos barras, bueno, Ya, pues ya, se claro. manifiesta. Bueno, y así podemos jugar infinitamente. Pero bueno, me parece alucinante todo lo que trae. Y algo que a mí me gusta mucho también de esa meditación de Picarquín sobre Telectonón que trae Argüelles, es que empieza a traer una nueva perspectiva de los sellos y habla de funciones de la conciencia. Y entonces, en ese caso, si nos vamos a la simplificación del sistema, solo a los colores, vemos que estamos en una onda de iniciación y que si hay 5 rojos, hay 5 tipos de iniciaciones. La iniciación primaria es la de la memoria. Para que haya un nacimiento, tiene que haber una memoria, ya sea genética o de algo, si no, no. Esa es como la instancia primaria de la iniciación. La segunda es el sexo, con la Claro, serpiente. ¿Qué es lo que permite? El sexo, lo que claro, decía el principio de generación, claro, esa fuerza vital. Después viene la luna, que la luna lo que hace es la purificación. ¿Sí? ¿Qué es esta purificación? Es, bueno, de todo lo que va a acontecer, mantener el círculo, ¿sí? Mantener esa ciclicidad. Esa es la purificación, que es el principio del agua. Es el 9 y lo podemos ver el otro día, rápidamente una panza con una gestación, porque es el 9 claro. luna, 9. Y después viene, entonces, hasta ahí venimos. Y ahí el cuarto es el caminante del cielo, que es
la función de la conciencia de la profecía. Es la cuarta iniciación en la profecía. ¿Qué es? En esta purificación, es ya cuando hay un desvío, es volver al cauce. ¿Para qué? Para lograr la quinta iniciación, que es la tierra, que Argüelles menciona, sintetiza la tierra de una manera genial, que es el poder de navegación, que es saber a dónde voy y cómo llegar. Claro, claro, es tener el objetivo claro y tener el mapa para poder llegar a ese punto. Es Claro, la última iniciación. es la Entonces, el último ciclo del rojo en ese sentido. exacto. Si hablamos de que hay en el proceso evolutivo de lo que describen los 20 sellos, 5 instancias rojas, hablamos como de 5 iniciaciones que son evolutivas, ¿no? Cada una va siendo un poquito más compleja y me parece fascinante eso y entender entonces, también traer a la profecía a algo más tangible como una función de la conciencia. Cuando hablo de conciencia me gusta decir energía inteligente, como Claro, la energía logra permanecer infinitamente, que es lo que hace la naturaleza. claro, Y siempre que estemos, y esto del profeta, la profecía, el caminante del cielo, esa frecuencia o esa función de la conciencia que conectamos cuando vemos el sello, si lo queremos decir, ya para subir a un nivel más, no como simplemente un arquetipo, es la que nos permite eso. Y como bien vos decías, me parece bárbaro esto y que también lo decía Argüelles y lo dice mucho Clau, somos la profecía viva. claro, O sea, no es que nosotros, la profecía es, no, la profecía viva es nosotros restaurándonos en el orden natural, nosotros mismos. Y eso genera un cauce cada vez mayor y genera una corriente invisible a la que es la corriente de la naturaleza, por tanto no hay que remar en claro. contra de la corriente. Y bueno, me parece alucinante, eso me trae a mí como el profeta, la profecía. Claro, yo también lo veo, mira, voy a hacer dos instancias cortas. La primera es interesante el tema del color porque una de las bases del encantamiento del sueño es el átomo cromático del tiempo, que es este círculo de los cuatro colores que en la medida que giran, generan el quinto o el 21, ¿cierto? Las iteraciones de 5 veces y que generan, ¿cierto? El orden tanto armónico como cromático. El átomo cromático del tiempo te va enseñando esta expansión que tú explicaste con el rojo, con todos los colores. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, desde la luna hacia el caminante, también tienes la purificación del cuerpo, pero después con ese cuerpo tienes que salir a explorar hacia dónde, a toda la Tierra, porque sabes dónde tienes que llegar, ¿cierto? Entonces te purificas para poder salir a explorar, ¿cierto? Ahí te conviertes. Eso nos invita, como tú decías, a convertirnos en nuestros propios profetas. Y para poder bajar como a tierra el concepto de profeta, por lo menos yo lo explico a través de la figura de Jesús, porque es el profeta más conocido de todos, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves, no sé, pues si han visto la última serie que dan sobre Jesús, o si han leído la Biblia y han estudiado un poco la Biblia, Jesús en el fondo es un mensaje de amor, pero eh, es como, si tú quieres seguir a Jesús, no tienes que seguir a Jesús, sino que tienes que caminar como Jesús era, tienes que como imitar sus pasos, porque los pasos que él da de esa compasión, ¿cierto? Del tema de estar preocupado, de sacrificarse por los demás, es un camino profético. O sea, las personas que en el fondo quieren ser profetas, piensen cómo Jesús actuaba, en este caso puede ser cualquier profeta, pero cómo actuaba él, entonces estás caminando, estás siendo como él, por lo tanto estás siendo un profeta, porque en el fondo esa es la enseñanza. Todos los profetas tienen enseñanzas distintas. Si tú quieres ser como el Buda, bueno, entonces estudia lo que el Buda enseñó y vas a convertirte en un profeta de esa frecuencia, de esa información. Sabemos en este mapa genial que nos entregó Balún Botán, en que al final todos los caminos llegan a Dios, ¿cierto? Son todos los caminos válidos, ¿cierto? Y la profecía, como es una ley natural que en el fondo te sintoniza a lo natural, existen diferentes modelos para poder uno sintonizarse, pero no tiene que ver con qué tengo que hacer hacia afuera, tiene que ver con qué tengo que hacer hacia adentro, cómo estoy en paz. Generalmente, a mí me sucede que cuando tengo alguna duda, voy a los códigos, a mis códigos, y busco dónde puedo yo relacionar esa duda mía en mis códigos, y digo, y la asocio a algo. Y ahí yo digo,
estoy siendo un Kim planetario, ¿cierto? Estoy haciéndole caso a mi olón, ¿cierto? Estoy saliendo del ego, por lo tanto me estoy transformando en la profecía viva, po, ¿cierto? En el creador de realidades. Qué hermoso. Jo, hermano. Y vos sabés que lo traías a Jesús y bueno, algo hermosamente sincrónico, un regalito que nos da todo esto, es que bueno, sabemos, ahí yo en tu podcast Cronomancia, ahí lo estuve mirando de nuevo, ¿Ya? eh, el profeta. Bueno, esto de creer o reventar, ¿cómo puede ser que todos los profetas estén en esta secuencia de 13 días, ¿no? Claro, O sea, arranca, o sea, en el arco, Quetzalcóatl, ¿viste? claro. De tres por la punta, no, bueno, está el Está caminante del cielo, Nostradamus, está en el 55, está Nostradamus. Nostradamus en eh, el águila eléctrica. claro, Tenemos a Pacal en el en el sol galáctico, Galáctico, a Parravicini en el viento planetario. en el viento planetario, claro. Te escuchaba Abra- vos, Abraham en el dragón solar. exacto, te escuchaba Tienes también la trascendencia de. Sí, pues ahí está Abraham, pues. Ahí se ve. y el regalito de hoy, perdón. Si no, dale. No, que el cicrono de hoy Ya, es el profeta que no está, Mahoma, perfecto. espejo galáctico. Espejo galáctico. Espejo galáctico. Entonces, justo el síncrono de hoy, caminante magnético, Quetzalcóatl, bueno, testigo especial del tiempo, Mahoma, no testigo especial, perdón, profeta. Hermosas sincronías, ¿no? Es que, y hay más, hay varios, por ejemplo, nos faltó el 64, ¿cierto? Portal de activación galáctica, el código del ADN. Está la convergencia armónica 55 y 56, que aunque la gente no la conozca mucho, es un punto importante en el tiempo, ¿cierto? Es para nosotros, ¿cierto? Los que seguimos la ley del tiempo, es un punto importante, ¿cierto? Entonces, también está ahí como una profecía, ¿cómo se llama? La trascendencia de Pakal Botán, ¿cierto? Como espejo rítmico. Está también el 57, que es un signo claro de la tumba de Pakal Botán, que es la tierra entonada, ¿cierto? Como tomar control o el comando del planeta, ¿cierto? Tierra entonada, ¿cierto? También ese es un código como que llama mucho la atención. Y a mí hay uno que no tiene nada que ver con esto, pero a mí me gusta mucho, yo siempre lo digo porque me encanta, que es que la serpiente cósmica, el 1565, es el kin del Matthew McConaughey, que es el actor de Interestelar. Bueno, y pues yo tengo una relación con Nolan, así para mí Nolan es lo máximo, entonces para mí las películas de Nolan son películas que veo más de una vez sin duda, ¿cierto? Incluso por Nolan conocí a Hans Zimmer, no sé si conocís quién es Hans Zimmer, Sí, ¿ya? obvio. Y el otro día me puse a ver una película que se llama Fórmula 1, que es de Brad Pitt, música por Hans Zimmer, y dije, no, esto es, porque Hans Zimmer es como la otra mano de Nolan, por cierto, entonces, Sí, pero en la banda sonora, es como, claro, es la banda sonora, es como William con Spielberg. claro, entonces, y este Matthew McConaughey es serpiente cósmica. Y cuando yo lo veo actuar en Interestelar, siento que representa tan bien ese Kim, así como es tan real, ¿cierto? Ahora, uno puede pensar que esto no tiene ningún sentido, pero en el fondo la teoría de la ley del tiempo te dice que si tú lo sentís, es. Si lo sientes, es, porque lo estás sintiendo. Y yo siento y digo, wow, y esta como expansión, ¿cierto? De la profecía, ¿cierto? Que no estamos solos, de que vamos hacia afuera, ¿cierto? De que somos exploradores, ¿cierto? Caminantes del cielo, porque wow, ese a mí me vuela, pero como te digo, fuera del contexto como clásico de esto. No, y además yo creo también en esto, como decías, que tiempo por energía es arte, y que en Claro, el arte, en las manifestaciones artísticas, bueno, el cine es un arte, es donde uno puede ver los quienes expresar su claro. esencia. Entonces, cuando vos me contás esto de Matthew McConaughey, pero como si es un personaje, y bueno, por ejemplo, nos vamos a ¿cómo se llama? Esto de Volver al Futuro, Claro. eh, tanto Martin McFly como el Doc, los actores, Christopher Lloyd y Michael Fox, son Michael los Fox. dos
uno es tierra galáctica y el otro es tierra cósmica, el navegante, Claro, el el viajero del tiempo. viajero del tiempo. Y vos decís, no, esto no puede ser. Y, y hay una, bueno, son todos familia central, hay Biff, el Claro, humano galáctico, que es, y después el padre de él es viento rítmico. Entonces, cuando hay una obra de arte, claro. uno va a los códigos y están hablando. ¿Viste? Claro, y a lo que tú decías, y pues Martín, que de repente dicen, no, pero si es como se llama un actor, pero claro, pero el Doc y Martin McFly, tú sabes los actores por esa película, no por otra, ¿cierto? Es como la puerta de entrada, por lo tanto podríamos decir, es su mayor obra de arte. Y para que fuese una mayor obra de arte tiene que haberse generado mucha sincronía, en parte estas que estamos hablando que son para nosotros importantes. Me acordé una de que cuando estaba haciendo los kines, ay, se me olvida, soy malo para los nombres yo, pero es cuando esta chica que hace Beetlejuice, no me acuerdo ¿Sí? cómo se llama, Una, ¿cómo? Winona Ryder. Y el director de Beetlejuice se llama, ay, que es súper conocido, Tim Burton. Tim Burton. Hay una historia de ellos dos en donde, claro, ella llega y habla con él y al final la contratan y dije, ¡ay, qué buena la historia! Voy a ver los códigos y son antípodas perfectos. Ah, esas son geniales. Volviendo, una que es fabulosa de Volver al Futuro, es que en la fecha en la que viajan y a la fecha que llegan son análogas perfectas. No, eso no lo sabía, no sabía, eso no lo sabía. Teatero y noche rítmica. Y vos decís, no, viste, esto es una locura. Es una Bueno, locura. siendo realista, o sea, siendo transparente, yo me acuerdo que la primera vez que leí un análisis siento temporal, fuera de los que están en los códigos de José Argüello, o sea, fuera de los libros clásicos de toda la élite del tiempo, fue un posteo que tú hiciste en Facebook hace caleta de años atrás sobre Maradona. Tú hiciste, me acuerdo que me salió en Facebook, estamos hablando de, no sé, 10 años por lo menos, algo así tiene que haber sido, no me acuerdo. Y lo vi, me acuerdo, y dije, esa sincronía es maravillosa, claro, y yo dije, tiene que haber un montón de esto. Y eso fue a mí lo que me llamó primero la atención y dije, no, yo voy a investigar, y me puse a investigar, me puse a investigar, me puse a investigar, y cuando con el Seba decidimos hacer cronomancia, dije, ya, tengo que comprometerme, ¿cierto?, con estudiar por lo menos, ¿cierto?, 80 artistas, y ahí encontramos un montón. Si es, y las que no encontramos, no las encontramos porque no sabemos más de las vidas de las personas. Es solo por eso, ¿cierto? Porque si Sí. supieran más, las encontráis todas. No, y están hechas a medida de la búsqueda. A mí lo de Maradona fue lo primero que busqué. O sea, a mí me dieron todos los papeles impresos, yo creo que te lo conté una vez. Sí, Yo, sí, sí. bueno, Pero cuéntalo, la gente no lo ha visto sin duda. me dieron los papeles impresos, viste, de la página El Arcángel, no sé qué, no sé, viste, y digo, ¿qué es esto? Yo qué sé, cuando digo, bueno, entonces, ¿qué pasaría si en el día en que es el kin de Claro. uno mismo? ¿Qué pasa en ese? Y digo, lo primero que digo, voy a buscar el de Maradona y voy a buscar el día que hizo el gol a los ingleses. Pero fue Fue lo primero, fue como era la el mismo kin, conclusión. era el mismo kin y acá estoy. Sí, claro. Dedicación full time, ¿viste? Porque ya está, está bien, soy muy argentino también, ¿no? Sí, Pero no, es increíble. pero yo le llamo a eso sincronías mayores, porque en el fondo todo está en sincronía constantemente, pero hay unas sincronías que sobresalen a otras porque tienen esta característica y que en el fondo van marcando como el BPM de la música que vamos bailando. Porque en el fondo, claro, cuando uno entra a la ley del tiempo, uno entiende que es muy técnico, ¿cierto? Es muy experimental, o sea, es experimental, o sea, tenés que experimentarlo, tienes que dar giros galácticos, tienes que dar anillos solares, tienes que hacer búsquedas, tienes que ir anotando, pero llega un minuto en donde son tantos los descubrimientos que ha hecho, y descubrimientos pueden ser descubrimientos que lo hizo también otra persona, tú lo descubriste en un minuto, yo como descubrí que tú hiciste eso, dije, oh, descubrí a través de Martín esto, lo descubrí también, dije, eso te motiva a seguir, ¿cierto?, navegando los códigos del tiempo. ¿Qué es lo que en el fondo te permite
por lo menos desde mi punto de vista, sacar tu mayor potencial artístico. En el fondo se trata de eso. Para mí arte es todo lo que tú haces que mantiene tu mente en el momento presente. Si tú logras mantener tu mente en el momento presente haciendo algo, estás haciendo arte, independiente de lo que sea. Y eso tienes que fomentarlo. Tienes que fomentarlo. La gente que es famosa, ¿cierto?, en el 1260 y que es artista mundial o world renowned, ¿cierto?, que lo conoce todo el mundo, es porque los tipos estaban plenamente haciendo su arte y eso trasciende, ¿cierto? Un grupo de personas, hay tipos que, me acuerdo, hay uno de Brasil, no me acuerdo quién era, que en el fondo hizo el de Pink Floyd, hizo el de los Beatles, que, cómo se sincronizaban entre ellos, estudió cómo avanzaba ese tema, y es increíble, porque en el fondo te va confirmando, te va como dando pies sólidos sobre los cuales ya no caminar, sino que vas corriendo y vas bailando el tema, porque es tanta la sincronía y es tanta la confirmación que ya tu lógica no te deja irte de ahí, porque es verdad, ¿cierto? Sí. Se revela la matriz, se revela el tejido y se revela la igualdad. Exacto. Y eso es maravilloso. Y me voy a ir para otro lado, Sí, pero es parte, ¿no? Hoy, caminante del cielo, podemos viajar al cielo y a la tierra y volver. Hay algo somos que, expertos en eso, sí. por favor, pero algo de todo lo que está ocurriendo yo me dedico a la música y al diseño, la comunicación visual, el diseño gráfico, y esto de, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo ese fenómeno y la burbuja algorítmica de información, como la posibilidad de, ya ahora es todo tan instantáneo y tan sintético, que por ahí yo creo que esto es parte, Argüelles hablaba de cuando en un congreso de la Nósfera, o una charla sobre la Nósfera que dio en Chile, que la he visto varias veces, me encanta, él habla de, en un momento, del clímax, en esta transición de la biosfera a la noósfera, esto que estamos despertando a la mente planetaria, a esa red que nos conecta como especie telepáticamente, etcétera, en el momento del clímax, habla de esto, de la privatización de la conciencia, y habla del automóvil como esa burbuja, ¿cómo puede ser esa burbuja que va uno yendo solo en semejante máquina? Bueno, lo ilustraba con eso. Y hoy ocurre con esto de la burbuja algorítmica en la que vivimos, que la información que nos llega es lo que nosotros estamos buscando de alguna manera, por un lado, y yo creo que, y lo mismo con la inteligencia artificial, cómo sintetiza procesos para que podamos manifestar en un tiempo muy rápido, por ahí se reniega mucho y se habla como un apocalipsis y todo, tiene que ver una cuestión de perspectiva, porque yo lo que veo exacto. es que, volviendo a esto de la matriz, que esto nos permite ver la matriz y ver la igualdad entre todos, creo que eso lo que hace es, porque dice, no, estamos cada vez menos conectados con los demás y muy conectados con nosotros. Bueno, yo creo que es parte, el proceso ahora es interno para lograr encontrar quiénes somos, para tener esa memoria de quiénes somos, cuál es nuestro propósito, a qué venimos, o sea, encontrarnos en nuestra esencia, en nuestra coherencia e integridad, para ser ese nodo de una red gigante, ese nudito, pero estar bien posicionado en nosotros, en nuestro centro. Lo que habla Argüelles de, para ser artista y todo esto, del canal central, estar en ese canal central del presente, etcétera. Y creo que esa burbuja algorítmica de la que se reniega, o toda la inteligencia artificial, que fue lo que hace 5.200 años estamos soñando, y ahora queremos Claro, renegar, claro, claro. Ya que lo carajo, tenemos es como... ya está. Pero entiendo, y creo que a nosotros también nos pasa que hace mucho que estamos siguiendo esto, que ya sabíamos que esto iba a suceder, no cómo, ¿no? No, Lo que se sabe es que o sea, la, es solo cosa, ve las películas de los 70, 80 y 90 sobre inteligencia artificial. Ve esas películas y yo me acuerdo cuando vi una de Spielberg, la inteligencia artificial que se llama, cuando va este robot, ¿cierto?, a preguntarle a Doctor Who, creo que se llamaba, como la máquina, y le dice, es una máquina que me responde todas las preguntas que yo quiero, y decía, wow, la máquina increíble, ojalá algún día tenga un Doctor Who así, onda, ¿qué onda? Y ahora así como ni siquiera la inteligencia artificial, Google. sí, O sea, a ese nivel ya está
estaba manifestando. Y bueno, y es parte de lo que nos recuerda también la Reina Roja en el informe que envió, que en el fondo, yo por lo menos de mi perspectiva, yo utilizo la inteligencia artificial un montón porque si no la utilizo soy poco competitivo en lo que hago yo profesionalmente. O sea, necesito tenerla y como soy guerrero me quiero ser el mejor en eso y estudio y trato de sacarle provecho porque es una herramienta que todos están utilizando. Y claro, y eso genera una aceleración, pero también genera, a mí me genera paz. Porque, por ejemplo, hay procesos, a ver, hay procesos que yo hacía que me tomaban 2, 3 días, que hoy día me tocan 15 minutos. Entonces, no trato de hacer un poco más, no todo lo que podría hacer en 3 días, sino que hago un poco más y me queda un tiempo muy valioso, muy personal para mí que es importante de compartir conmigo mismo que me lo hace eso, si no tendría que estar trabajando, ¿cierto? Entonces, lo veo como una herramienta de apoyo, pero no como una herramienta que me permite vivir, sino que una herramienta que me permite vivir un poco mejor porque me da más tiempo y puedo hacer muchas más cosas. Sin mirar el dinero en este sentido, sino que solo un tema de tiempo que tú dedicas a algo para poder dedicarte verdaderamente a lo que quieres, porque no sé ustedes amigos, pero yo que tengo un trabajo 1260 no me encanta mi trabajo, me gusta, pero no me encanta. Si lo pudiese dejar y vivir tal como vivo hoy día, lo dejo hoy día, ¿cierto? De inmediato, pero no, pues tengo que hacerlo, entonces busco lo que me gusta, pero también trato de que eso sea el menor tiempo posible para poder dedicarme a mis cosas. A mí me encanta hacer mi música, me encanta escribir, me encanta, ¿cierto?, hacer mis códigos, mis cosas, hacer estas cosas que hago atrás. Lo paso bien, ¿cierto? Entonces busco eso y creo que es parte de esa aceleración de que en el fondo está como la tecnósfera, este concepto intermedio, está tan densa que en el fondo te permite aislarte, lo que decías tú, para poder verte, ¿cierto? Porque sabes que estás a un clic de tu papá que puede estar al otro lado del mundo o de tu familia que puede estar, está todo solucionado. No, antiguamente yo me acuerdo, la primera vez que viajé solo a México, creo que llegué, fui a carretear 3 días y no avisé que había llegado porque había que avisar por mail y en esa época no había que meterse a una de estas cosas que se llamaban cibercafé, un cibercafé a meterme a mandar un mail, no lo hice y olvídate, así un mail así casi como que la policía internacional buscándome. Hoy día eso es imposible, no hay ninguna razón. Entonces creo que hay que, lo dijiste perfecto tú, es un tema de perspectiva, es cuál es la perspectiva que tú le vas a dar. Si que vas a una perspectiva, por ejemplo, odiosa, va a ir en contra y va a ir a atacar a los otros, o amorosa. Oye, ¿sabéis que esto, cómo lo puedo integrar? ¿Cómo lo puedo integrar? Con un objetivo, lo que hablábamos del profeta, tener un objetivo claro, ¿cierto? El objetivo no se te puede ir el objetivo, que si te da el objetivo, dejáis de ser este ecualizado, tenéis que tener el objetivo claro. Y cuando tú transitas por esa frecuencia, como que el entorno se sincroniza contigo para ayudarte a lograr ese objetivo. Tienes que creer eso. Independiente que tienes que por lo menos creerlo. O sea, tú lo crees y se crea. Pues si no lo crees, no hay ninguna posibilidad, creo yo, ¿cierto? Crean lo que crean. Crean lo Claro. que crean. Esa fue la frase cuando, bueno, Clau estuvo acá, Claudia Gómez, la última vez que estuvo de visita y, bueno, se convocó a un encuentro acá. Hicimos una meditación a la mañana y, bueno, esa fue como la frase, esto de crean lo que crean. Crean lo que crean. Y volviendo a esto lo que me decías del reporte de Stephanie Sao, de la Reina Roja que hizo, y que habla de esto de la inteligencia artificial, el reporte está buenísimo, súper recomendado, es como también empezar a ver a un ayornamiento del movimiento, de la información, etcétera, pero es muy clara en relación a eso, y me parece muy valioso que ella lo cuente, esto de que el problema no es la inteligencia artificial, no hay un problema con eso, es una herramienta, y es desde qué frecuencia Claro.
uno se sintoniza con esa herramienta. Y acá creo que, a ver, si bien tenemos las herramientas hace muchos años que estamos, el embate del mundo exterior y de las vicisitudes de la vida, obviamente que las tengo como todos, y también Obvio. Es parte de, como diseñador lo que estoy en una crisis y estoy reinventándome porque hay un montón de cosas que ya no hay mercado para lo que yo hacía, etcétera. claro. Y, y hay un momento donde como, no, ¿por qué esto? No, no, viste como... Claro, Y, porque empezáis a luchar, porque es lo natural. Nosotros no nos gusta que nos muevan el BPM, porque estamos tranquilos, no me lo baila. Eso pasa a todos, no es a ti, a todos nos pasa. y el profeta es el explorador, bueno, Claro, explorar algo nuevo, aprender algo nuevo. Y ahí es donde ella habla de desde qué frecuencia te sintonizás para utilizar eso. Y es la conciencia que vos le estás poniendo. Hay algo que me encanta de Kandinsky, que él dice, el arte es cuando el intermediario entre el qué y el cómo es el espíritu. claro. ¿Viste? Y lo importante es el qué es la esencia de lo que va a manifestar. Y el cómo puede ser la IA, puede ser un pincel, puede ser la voz, etcétera. Y una de las grandes, creo que uno de los grandes desafíos que tiene todo esto tiene que ver con el tiempo. Que escuchaba que en una encuesta lo que más teme la gente es a no poder estar, a que el ritmo de la velocidad con lo que todo avance lo pase por encima. Que es un poco lo que a mí me pasa, porque cuando entro y abro la red social donde aparecen los reels, por ejemplo de mi profesión, donde hay miles de herramientas, miles de recursos, bla, 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 y si yo no estoy en el presente y digo, ¿cuándo voy a aprender esto? ¿Cuándo voy a aprender esto? Si yo no estoy en ese momento presente, me pasa por arriba. Y tiene que ver un Claro. poco con esto que dice Stephanie, de desde qué frecuencia, desde qué conciencia vos estás para usar esa herramienta. Porque esa herramienta tiene que ver en esto de la profecía del 2012 y todo. Esto de entrar en la primavera galáctica, ¿qué es? Que estamos más cerca del Sol central, por así decirlo, o de Alción, bueno, del intermediario al menos. Lo que está hablando de alguna manera es que cada vez hay más fotones, más sol, más plasma, y todo se Claro, va a plasmar cada vez más rápido. Y eso la claro. inteligencia artificial, que tengo un amigo que le llama directamente inteligencia sintética, porque lo que hace no es un Sí, artificio, no, no, es es más, inteligencia artificial es un mal nombre, sin duda. Es un nombre muy exacto, marquetero, ¿cierto? Pero no dice lo que es. es viejo, me Es parece. viejo, sí, po. A mí me gusta decir la inteligencia sintética, porque sintetiza proceso. ¿Para qué yo voy a estar? Por ejemplo, sobre todo para el trabajo. Creo que para lo que va a ayudar es para el trabajo. Y Sí, después te ¿no? puede sintetizar procesos para lo artístico. Pero si vos pretendés que sin tiempo logres una obra de arte, por así decirlo, o arte, a ver, No, yo mira, yo a la inteligencia artificial, mira, yo he estudiado un montón esto, Martín, me conozco el tema de la inteligencia artificial lo manejo súper bien. Eh, Uno tiene que considerar que la inteligencia artificial no hace trabajos aún. Lo que hace es entrega maquetas instantáneas, pero no pasa del nivel de maqueta. Nunca te va a terminar, no ahora con lo que hay, quizás en 50 años más, en 100 años más te va a entregar algo completo, porque el algoritmo que trabaja hoy día es demasiado arcaico, es demasiado poco, está hecho casi por humanos, tiene que ser hecho por la misma inteligencia. Cuando la misma inteligencia haga su propio algoritmo, va a generar un tipo de arte de otro nivel, pero hoy día está en las cavernas todavía. Entonces, imagínate, y es porque la gente te da buenos resultados, pero no te entrega resultados magníficos. Entonces, tú, al mirar la inteligencia artificial como un hacedor de maquetas, le das perspectiva y decís, ok, yo voy a hacer mil maquetas. Ahora voy a pescar una maqueta, la que más me guste, y la voy a convertir en una obra de arte. ahí va. Esa es la herramienta. Es como, oye, yo tengo un martillo y quiero colgar un cuadro. ¿El martillo es el cuadro? No, po. Tú pescáis el martillo, claváis y después con esa pega la hizo el martillo. No lo hiciste tú, ¿cierto? Le hizo el martillo. Contigo, porque la inteligencia artificial tampoco te genera de la nada. Tienes que
decir, quiero clavarle un clavo, tengo que tomar el martillo, clavo el clavo, pero después yo pongo el cuadro, ¿cierto? Sí. Yo tengo que, al mirarlo así, se te abre un mundo de posibilidades. Y hay otra cosa súper interesante que me parece que es el resultado es directamente a la calidad de la orden. O sea, Claro, mientras vos mejor ordenes lo que vos querés, que esto habla mucho de José Luis Párez en Luna Eléctrica, que es maravilloso el trabajo de él, y habla mucho de esto de aprender a ordenar lo que queremos, ¿no? A darle orden sí, a claro, para crear. a tu vida incluso. No, ni hablar. Yo lo que le digo a todos es lo mismo. Estamos en la era de que todas las vidrieras están llenas de la lámpara mágica. El problema es que no sabemos qué desear, porque están Exacto, todas las herramientas para plasmar nuestros deseos, están. Pero claro. como abrimos todo el mundo, uno se pierde en los deseos ajenos. Sí, Se po. pierden, lo decía Estefan, La identidad, perdiste tu identidad, porque empezáis a en el querer lo que los demás imaginario de tienen. otro. En el Claro, imaginario de otro. Y ahí está. El mundo imaginal, eso tiene que ser propio, y ahí es encontrar bien nuestro qué. ¿Qué es lo que queremos hacer? claro, ¿Qué es lo que le voy a ordenar? Por eso él habla mucho de, primero orden, por eso lo primero fue el verbo, porque el verbo da la orden. claro, ¿Sí? El principio era el caos. El caos no es un desorden. El caos es lo previo a la creación. claro, Es la posibilidad infinita. Es el claro. cero. Entonces, El canvas en blanco, es decir, aquí ya exacto. vamos a... Exacto. Y la orden, y el verbo dio la orden, ordena ese caos y da la dirección. Y después, bueno, entonces creo que también es un entrenador para aprender a hablar, para aprender a ordenar. Fíjate que el resultado, mientras vos mejor ordenes lo que querés comunicar, mejor va a ser el resultado. Y más rápido te vas a terminar el trabajo y te vas a Claro. poder ir a jugar, abrir Va a la ser, puerta para ir a jugar. yo digo, mientras mejor sea el prompt, la orden este que estabas hablando tú, mientras mejor sea el prompt, mejor va a ser la maqueta. Obvio. Te la va a dejar más lista. Y mientras más rápido, más tiempo para vos vas a tener, para cultivar tu ocio creativo, etcétera. Y además, el tema de las relaciones, porque después también, el aprender a hablar, aprender a decir lo que tenemos adentro, expresarlo bien hacia afuera, esto también es un Claro, entrenador es un para entrenador, sí, aprender po. a comunicarnos, que es uno de los grandes problemas también que tenemos. Sí, O qué lindo. sea, No lo había pensado de esa manera, tenéis razón. Pues el hecho de aprender a hablarle a la inteligencia artificial, como tiene que ser ordenado, te va a ir programando la mente naturalmente para que las interacciones que se den, que van a ser mayores, porque a eso es lo que va, a lo que va a hacer lo que tienes que hacer en un menor tiempo, por lo tanto, mayor tiempo de calidad para ti, y en ese tiempo también tenéis que empezar a ordenarte para poder responder el qué que tú decís, porque eso es fundamental. Por ejemplo, no sé, mi hija salió del colegio este año y me dijo, tiene que ir a la universidad. Entonces yo le dije, ¿qué quería estudiar? Quiero estudiar esto. ¿Y por qué? Si yo nunca te he visto haciendo eso. No, porque es lo que más me tincó. Entonces, no, po. Si no es lo que ¿qué es lo que quieres? No sabes lo que quieres, no, entonces no. Tu trabajo este año va a ser, descubre qué es lo que quieres. Porque tienes que darle espacio a las personas para que descubran quiénes son, qué es lo que quieren. Porque yo le he dicho, tienes que levantarte a las 7 de la mañana, ir al colegio, ir a esto, comer, volver, ir a tanto, le he dado yo el orden. Pero cuando tú le das uno, le sacáis el orden, me llamó la atención, me acordaba cuando estaba hablando de una vez buscando, como diciendo, cuando recién partió la inteligencia artificial, como que había mucho conflicto con el tema, y dije, a ver, ¿qué dicen los grandes yogis? Y me salió una reflexión de Sadhguru, Noche Autoexistente, si no me equivoco, de la onda encantada del sol. Eh, y Sadhguru lo que mencionó en eso decía, ¿cómo ver el futuro? Decía, con la inteligencia artificial y menos trabajo, le hicieron como una pregunta bien como para que pisara un palito, ¿cierto? Así como que con menos trabajo y todo el tema. Yo lo veo como una oportunidad de tener tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Es un tiempo maravilloso. Si el tema es no depositarte en algo, sino que es una herramienta, no eres tú, te va a ayudar. Yo, por ejemplo, siempre tuve que dejar, cuando chico era músico, ¿cierto? Me gustaba la música, tenía mis bandas y tuve que en un momento salir de eso.
y hoy día la inteligencia artificial me ayuda a sacar ideas y a armar canciones mucho más rápido que antes, ¿cierto? Entonces ahora hay una satisfacción de decir, oye, logré esto que lo quería hace mucho tiempo. Lo mismo, no sé, de repente en el ámbito como laboral, antes yo tenía una capacidad de hacer X cantidad de propuestas, ahora hago 10 veces más. Entonces, eso significa que cierro mucho más contratos. Entonces, claro, es como una super secretaria, lo veo de esa manera, pero no digo que esto soy yo. Yo utilizo eso, como decía Argüey, yo utilizo el auto, yo utilizo el martillo, soy yo el que importa. Y la pregunta clave es que, ¿qué hacer con ese tiempo que te va a sobrar? Bueno, es lo que siempre hemos querido, más tiempo para nosotros, ¿cierto? Yo- Hay algo que decías que es súper interesante, es que decías con esto de tu hija, de encontrar el qué es lo que quiere hacer, encontrar el qué, lo que decía Kandinsky, ¿no? El cómo está lleno, el Claro, está qué. lleno. ¿Cómo hacerlo? Uf, tenéis mapas, tenéis todo. Y fíjate cómo es la inteligencia del tiempo, que eh, lo que marcó el paso de la era que estamos ahora, la era de la tecnología, de la inteligencia artificial, del trabajo remoto, etcétera, lo que marcó fue la pandemia, y voy a irme un poquito más atrás, lo que te decía, vos te conociste con la rap ahí en el evento de México que fue el Giro del Tiempo, en el Mago Sí, pues, mago Magnético, magnético, sí. eh, donde se hizo un ritual para detener la línea de tiempo y salirnos de esa línea de tiempo para ir hacia un futuro resplandeciente, vamos a decirlo. Eso. En pocas Y la, palabras, eso, sí, pues. y la inteligencia del tiempo hizo es que, si nos va a dar todas estas herramientas, nos dio esa cuarentena, ¿no? Ahí podemos ir a la vega, ¿no? 40 días y 40, bueno, la cuarentena, los 40 días para estar nosotros solos, o sea, el que lo pudo aprovechar o no, pero nos dio una pausa de todo lo demás para poder ordenar eso internamente. Y si bien no hay que esperar otra, si uno no tuvo la posibilidad ahí, Sí, y no, sin además duda. Además, la compresión fractal del tiempo te permite que esa cuarentena, esos 40 días, que fueron 40 años en el desierto de los israelíes, si querés, Exacto. o 40 días de la cuarentena, lo podés hacer en menos tiempo, no tienes que ser 40 días. Es un poco simbólico eso de los Claro. 40 días, pero es ese momento de introspección, ese momento de detener el afuera, ese momento de estar en el cero del tiempo, bueno, lo tenemos todos los años con el día fuera del tiempo, pero cada uno dárselo y que la inteligencia del tiempo le dio a todos esa posibilidad. Y en algún momento, alguien, todos creo, o muchos, aprovechamos para eso, que me parece muy clave, y después se soltaron las herramientas. Entonces creo que hay algo ahí también que uno puede leer. Y, y bueno, eh, eso. O sea, yo creo que sin duda, yo me acuerdo que cuando estuvimos en esa ceremonia, en el fondo, eh, lo que yo pensaba en ese minuto, obviamente es el proceso de cambiar la línea de tiempo para una línea de tiempo, ¿cierto?, luminosa y brillante. Yo lo veía como algo muy, muy, muy difícil de hacer, pero se hizo con fe, ¿cierto? Se hizo con voluntad, y luego vino la pandemia, y después soltaron esta herramienta de la que estamos hablando, y hoy día no tiene tanto de loco, sino que tiene todo de profético, de decir, estamos, ¿cierto?, en una onda encantada blanca, en el sentido de que el anillo solar de la semilla resonante de la onda encantada del espejo, que a los que entienden toda la onda encantada desde el mago magnético hasta, ¿cierto?, hasta el 13 son todas blancas. Estamos en un proceso de refinación. Estamos en un proceso de cruzar el puente, porque el blanco representa, lo hablamos hace poco, estamos en un proceso de purificación, de limpieza, ¿cierto? De pulir, de cruzar, de dejar atrás lo viejo y ver lo nuevo, y lo nuevo que se viene es el, Enlazar luego lo viejo. enlazar, ¿cierto? Y yo lo que veo, yo digo, es decir, me imagino el mundo, y independiente que existen muchos conflictos políticos, que eso es como la sombra de lo que uno puede ver, yo veo la parte buena, digo,
Bueno, el mundo está bien, ¿cierto? ¿Y por qué digo el mundo está bien? Porque no es que el planeta esté bien, mi mundo está en paz. Y ahí la diferencia entre qué es el mundo. El mundo es lo que tú experimentas, ¿cierto? Lo que yo conozco, eso es mi mundo. Si yo no lo conozco, no es mi mundo. ¿Cómo se llama? Cuando Cristóbal Colón descubrió un nuevo mundo, ¿cierto? Opa, sí. Sí, tranquilo, tranquilo. A ver si puedo, no sé si conecté ahí. Bueno, no sé qué va a pasar con esto. Ahí va. Ahí va. No sé si se conectó o no, pero bueno. Yo te veo bien. Sí. Pero la batería te está viendo. Sí, Eh, pero bueno. pero claro, y digo, lo que decía, que Cristóbal Colón descubrió un nuevo mundo. Entonces, cuando uno dice el mundo, que el mundo esté en paz, en el fondo es que tu mundo esté bien, que las cosas te estén funcionando, ¿cierto? Que las cosas que estén fluyendo. Ahí yo deposito como este arquetipo del profeta como caminante del cielo, que en el fondo nos permite ir en una dirección. Yo creo que eso es lo importante y lo que hemos visto ordenadamente, estar ordenado. El caminante del cielo es el que une el cielo con la tierra, por lo tanto también lo que une lo interno con lo externo, ¿cierto? El arriba y abajo, entonces el adentro es afuera. Entonces, siento no sé, yo creo, yendo como al área chica, en 8 días más, 7 días más, es Sol Galáctico y tenemos este evento Stephanie, que fue la razón por la que retomamos estas conversaciones y siento que sea en la onda encantada del Caminante del Cielo, que sea en el King de Pacal Botán, ¿cierto? Que sea en Dali 1 de la Luna Galáctica, son como señales de que va a ser un momento importante como lo fue el Mago Magnético en su momento, ¿cierto? Porque en el fondo estamos en el tono resonante, hablamos también de 7, hablamos sobre la sintonización, estamos sintonizando esa onda encantada. Estamos, entonces, siento que para las personas que tienen dudas de ir, o sea, yo no creo que hay duda, yo creo que hay posibilidad o imposibilidad por un tema de temporal, 1260 económico, sin duda. Esto también de la manifestación, pero Claudia decía mucho de sintonizar con lo que uno quiere. Si uno quiere y es puro, va a encontrar la manera. Y claro. Para mí hay algo alucinante de esto. Imagínate que hubo una convocatoria en México donde fueron gente de todos lados a ese lugar. Se hizo esa ceremonia del giro del tiempo, que se llamó The Time Shift, que sí. Esta charla tiene ese nombre también. Sí. Y digo, esto que parecía loquísimo, de golpe parecen unos locos que dicen vamos a cambiar de línea de tiempo, y en una cuestión de a las pocas lunas ocurre la pandemia, se detiene el tiempo y empieza una nueva línea de tiempo, empieza una nueva historia. Claro. Un mundo nuevo. Y eso ocurrió, y hubo un encuentro de Kines que lo profetizó de alguna manera. Y sí. A mí me encanta esta metáfora que una vez me dijeron que las hormigas negras salen cuando va a llover. Claro. Y yo digo, las hormigas negras se sintonizan con que entienden la precipitación de las nubes y por eso salen, o ellas dicen, che, salgamos así llueve. Claro. ¿Qué ante el huevo o la gallina? Exacto. Y mirá el poder que tuvo este encuentro, y por eso para mí los encuentros entre los Kines, y ni hablar ahora que viene Stephanie, antes del 2012, que no venía, hace más de 13 años que ella no viene de Argentina, y a mí también me pasó algo y que creo que nos pasó a muchos Kines, cuando después de que Argüelles entra en el camino de que se va de este plano, y el movimiento es como que queda, y hay mucha expectativa sobre cómo va a ser esa continuidad, la discípula. Y ansiedad, expectativa y ansiedad. Y la continuadora que estuvo formada por él. En el libro, bueno, editamos, soy parte ahí de una gran colaboración
de toda la rap de habla hispana, por así decirlo, y en colaboración con la Fundación, de la edición del libro Sin Inscripciones de Stephanie, donde cuenta todo este proceso, y entender de cómo durante 9 años ella fue instruida por él, y juntos aparte hicieron las crónicas de la historia cósmica, que es la manera de todo este sistema que nosotros usamos, cómo realmente encarnarlo, cómo se hace cuerpo, cómo hay una cosmología que ordena la herramienta, porque si la herramienta no tiene una cosmología, no hay una proyección de cómo entender ese todo. Y por ahí creo que la rap tenía a un líder, de alguna manera, tenía o la figura de Argüelles como figura masculina, que representaba este arquetipo de Pacal de alguna manera, del templo de las inscripciones, todos los códigos, la matemática, entenderlo bien lógicamente, cómo es la estructura del tiempo, y esto de el paso a lo femenino, que él habla de que hay un traslado que tiene que haber hacia lo femenino, y que lo femenino no es con inscripciones, no está inscripto, sino que es el canvas vacío, claro, y que es frecuencial, y que lo empecé a entender, y ahí es donde empecé a sintonizar con el mensaje de Stephanie, que es frecuencial, que tiene que ver con un sentir, que no tiene que ver con lo intelectual, no tiene que ver con hacer números, no tiene que ver con lo que por ahí yo, más masculino, más me encanta estudiar, yo leer, también, sí, yo también. todos los libros, así como claro, la teoría, porque a mí me satisface, sí, me genera excitación, pero ahí empecé a entender esto, y cuando entendí eso me empecé a abrir, empecé a ver, no, ella nunca dejó de operar desde ese lugar. Y ahora, cada vez que la leo, sobre todo, bueno, en este informe, es muy contundente, ahí su arquetipo también rojo, de la serpiente eléctrica, ahí, y creo que, y algo que también aprendí mucho de Dudi, que la traigo porque ella ya tiene más años viviendo en la frecuencia 1320 que en la otra, por la cantidad de años que lo vive, y entender mientras más habitas esa frecuencia, sos la frecuencia y emanás esa frecuencia, y la magia sucede. Creo que cuando estamos ante personas que hay un resplandor, son como resonadores y amplificadores de esa frecuencia. Y creo que lo que vamos a hacer ahí en ese evento es ir a entrar en esa resonancia colectiva y generar una resonancia amplificada de todo esto, y que por ahí no tiene que ver tanto no va a venir a hablar, no es un curso que va a venir a hablar de una herramienta, sino es un encuentro al que vamos, donde va a haber una transmisión frecuencial, y vamos a co-crear un resonador y un multiplicador de esa frecuencia, y creo que va a ser una nave ese lugar. O sea, va a ser, yo no sé si una nave, yo creo que un portal. Yo creo que va a ser como un punto de condensación gravitacional temporal, ¿cierto? Multidimensional, en donde vamos a tener a una persona que es Stephanie, claro, que en la experiencia que yo tengo con ella es una persona que tiene una frecuencia muy amorosa, muy elevada, ¿cierto? O sea, tú en la presencia de ella te das cuenta que es una persona que es coherente, y no solo coherente en cómo se experimenta, sino que coherente en cómo habla, por ejemplo, cómo se mueve. Hoy creo que perdimos a Martín. Pero bueno, está buena la conversa, sí. A ver, ¿y volví? Ahí parece que te escuché de vuelta, ahí estás. Bueno, lo que está diciendo, que cuando yo estaba en presencia de Stephanie, y Stephanie, una de las cosas que a mí me llamó la atención es como la elevada frecuencia amorosa que ella tiene cuando entra a un lugar, ¿cierto? Cómo es coherente, ¿cierto? En cómo se mueve, lo que dice, los tiempos en cómo lo dice, la información que tiene que traspasar, ¿cierto? Y eso habla de que ella se conoce, ¿cierto? Se conoce a ella. Esa es su gran enseñanza para nosotros. Es que José Argüelles le mostró a Stephanie Saud qué es lo que es ser una no inscrita, qué es lo que es ser una serpiente eléctrica y todos los códigos que eso significa, y que ella, la mejor forma de enseñarlo es viviendo los códigos ella. Esa es la enseñanza, lo mismo que hablábamos como Jesús.
Y siento que este como portal que se va a abrir es un portal interdimensional de bajada y de subida de información. Hay que actualizar el software, ¿cierto? Ah, Porque totalmente. es como, mira, yo me acuerdo una vez cuando partí recién estudiando los códigos, al principio, ¿cierto? Al principio, yo tuve como que supe mi kine y después tuve como 8 años, 9 años de que no supe mucho y después estudié de nuevo, ¿cierto? Cuando volví a ese de nuevo, tuve un sueño en donde veía un pasillo, ¿cierto? Con hartas puertas y en cada puerta habían diferentes kines, ¿cierto? Como la simbología del kin. Y al final del pasillo había como un televisor en donde estaba el águila magnética. Estaba el símbolo del águila magnética. Entonces yo iba caminando y decía, estamos en una águila magnética, ¿cierto? Y me acercaba, y alguien me hablaba y miraba las puertas que pasaban con los kines y me daba cuenta que llegaba a este televisor, por así decirlo, y miraba a mi derecha, y en mi derecha había muchas personas, ¿cierto? Con unos como cubículos, ¿cierto? De luz, en donde estaban como codificando la frecuencia. Cuando le cuento este sueño a Rodrigo Urrea, Rodrigo me dice, fuiste a la estación intermedia AA. Llegaste, entraste, te dieron permiso para entrar ahí. Y yo dije, wow. Ahora, Águila Magnética es el kin de mi suegro, Águila Magnética es la portada de mi primer libro, o sea, es un kin que para mí es súper importante como la edición, ¿cierto? Entonces, como que para mí ese fue como el primer gran actualización de software, ¿cierto? Me conecté con esta estación intermedia, eso es mi creencia, me dio una misión y esa misión yo después en el tiempo la fui decodificando y la entendí como el descubridor. Yo soy el descubridor de caminos para sembrar semillas, ¿cierto? Esa es mi interpretación de mi código. Y me doy cuenta que cada vez que me acerco más a eso, fluyo, estoy en paz. O sea, pero soy un nodo único, individual, ¿cierto? Y requiero de otros nodos para poder armar una red, para poder tener la capacidad, y voy a hablar en términos 1260 porque la gente entiende, la capacidad de hardware necesario para poder actualizar el software, ¿cierto? Necesitamos de eso. Bueno, en el informe de Stephanie nos dice mucho eso, hay que trabajar en nodos, tenemos que juntarnos, estudiar los códigos. En el fondo lo que está diciendo es exactamente esto, nomás que esto es un evento masivo como de compromiso. Y para cerrar y darte la palabra, lo que yo me quedé con la charla del Time Shift y con todo el proceso que hicimos en Palenque, que también hubo varios días de charla, lo que yo me quedé con eso es con la sensación de compartir con otros kines planetarios. Uy, justo te fuiste otra vez. Bueno, se nos fue Martín otra vez de estar con problemas de batería. Me imagino que estaba tratando de enchufar el celular. ¿Alguien por ahí que quiera comentar algo mientras vuelve? Sí, se quedó sin batería. Déjenme hablarle a Martín. Denme un segundo. Bueno, que estuvo entretenida la charla hoy día. Pero sí, aquí ya Martín me dice que se quedó sin batería, entonces vamos a empezar a cerrar esta charla. Bueno, a todas las personas, ¿cierto?, que estuvieron viendo esta charla con Martín, invitados al 7 de febrero en Buenos Aires. Va a ser un momento de conexión. Con eso quiero que se queden, que es un momento de conexión, un momento de revelación, un momento de verdad, un momento de compartir, un momento de observarte y observar en lo que está la frecuencia esta, el cambio del tiempo. Va a ser una actualización de software. Va a ser un momento inolvidable, como lo fue en Palenque. Estamos a 7 años, ¿cierto?, de ese momento. Toca reactualizar y compartir. Así que eso, Kines. Recordarles que desde la RAP de Argentina están también regalando entradas, haciendo concursos y unos posts que estamos participando todos.
vayan, compartamos. Yo sé que viene, por ejemplo, ¿cómo se llama? La con de México que está ahí, ¿cierto? Nos vamos a juntar allá. Ahí entró Dudy. Pero en el fondo la invitación está abierta. Vamos a estar todos los kines planetarios disponibles, vamos a estar todos los kines planetarios con ganas de elevar esta frecuencia, de comprometernos con esta información, de comprometernos con ser mejores personas, con encontrar estos caminos de paz, con encontrar el qué es lo que queremos hacer, y pasarlo bien, ¿cierto? Y creo que va a ser un gran momento. Así que eso, gracias Martín, sé que estás escuchando ahí por el cel de la DUDI. Nos vemos la próxima semana. Porque para allá nos vamos, ¿cierto? Con un par de kines de acá de la RAP de Chile, y vamos a estar también transmitiendo de allá en algún momento para poder compartirle la experiencia que fue estar nuevamente con toda la RAP juntos, ¿cierto? En un punto de sincronización galáctica. Así que eso, In la Ketch, nos vemos en una nueva transmisión.